El tema de hoy dice, lección número 5 de muerte a vida. La base bíblica es Romanos 5:21 y dice, para así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Es Romanos 5:21. Dice, así como el pecado reinó. En la clase anterior venimos siendo una continuación de estas clases. El tema original, ¿verdad? Es identidad. Identidad para nosotros, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros? Y trae sus títulos en todas las lecciones. Hoy nos toca de muerte a vida. Estamos en Romanos 5:21, base bíblica. Y de ahí vamos a sacar más textos bíblicos. Pero ¿qué nos dice? ¿Qué es la muerte, hermanos? ¿Alguien sabe qué es la muerte? Jonathan, ¿qué es la muerte? Estaba pensando en esta ausencia de vida. Es lo que estaba pensando. ¿A ti no me dejas? La ausencia de vida. Bueno, Lucero, hermana Lucero, ¿qué es la muerte? Algo cortito, que usted diga es esto, así como Jonathan. Dejar de existir. Bueno, en la vida cotidiana tenemos dos tipos de muertes, ¿verdad? La muerte espiritual y la muerte física. Entonces, en esta mañana vamos a hablar de la muerte espiritual. ¿Cuándo dejamos nosotros o nunca quizá también hemos entrado a esa muerte? Entonces, ¿cuándo tenemos? Dice, la muerte es el resultado del pecado y se define como la muerte espiritual o separación de Dios. La muerte física es la separación del alma y el cuerpo, un evento que la Biblia compara con un sueño. La muerte espiritual es la separación del alma de Dios. Este estado de separación ocurre cuando una persona no ha aceptado la salvación a través de Cristo, que es cuando nosotros decimos, es que están muertos espiritualmente. A veces nosotros hemos aceptado a Jesucristo, hoy vamos a hablar sobre eso, pero tal vez a veces no más de labios para afuera. Entonces, hoy la lección nos habla no de labios para afuera, sino hacia adentro. Entonces, vamos a leer en Juan 5:24. 5:24 Juan dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Cuándo ocurre ese momento, hermanos? Hermana Mari Lugo, ¿cuándo ocurre ese momento? Cuando aceptamos al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo aceptamos, hermana Edith? En nuestro corazón, exactamente. Aquel día que a mí me presentaron a Cristo, ese momento ya ocurre, cuando a mí me presentaron a Cristo, pero yo lo recibí con mi corazón. No nomás lo recibí porque me dijeron, ¿lo quieres aceptar? Y yo dije, sí, lo voy a aceptar. No, es cuando yo decidí en mi corazón que lo iba a aceptar. Es cuando viene entonces la transformación al ser humano. Estamos hablando de muerte a vida. ¿Qué pasa ahí cuando nosotros hemos aceptado a Cristo? ¿En dónde estábamos? ¿En dónde nos encontramos, hermano Raúl? En la oscuridad, estábamos separados de Dios, estábamos en una muerte espiritual. Nosotros no teníamos comunión con Dios. ¿Cuándo empezamos a tener comunión con Dios, hermano Pablo? ¿Cuándo? Bueno, primero cuando lo aceptamos y cuando reconocemos todo eso que habla la escritura de él. Y cuando
ponemos nuestro sentir, nuestra vida en las manos de Él y dejamos que Él sea el que dirija nuestra vida, si entendemos y creemos que todos los propósitos que nos van pasando, pues es porque a Él le place y tenemos un anhelo o una esperanza de que un día todo esto que se hizo en la Biblia se va a cumplir. Unas cosas en esta vida las vamos a ver y otras en un futuro cuando ya no estén. Dice Romanos 5:12, de Adán la muerte, de Cristo la vida. Dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte y fue así como la muerte entró a toda la humanidad, porque todos pecaron. Adán pecó cuando quebrantó el mandato. Dice, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por un solo hombre murieron todos, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, que viene siendo Jesucristo, Él abundó para todos. ¿Por qué, hermanos, decimos que el pecado entró en Adán? En clases anteriores lo hemos visto, el pastor nos ha estado dando una serie de eso. Jonathan. ¿Por qué decimos nosotros eso? Que el pecado entró por Adán. Ahorita Romanos 5:12 nos lo está mencionando. Que por él entró la muerte, ¿no? Romanos habla de eso. ¿Muerte para quién, hermanos? Dice un texto de Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ese pecado, o sea, nacemos pecadores, como dijo David, por el pecado de Adán y Eva, ¿no? ¿Por qué pecó Adán? Pues porque fue seducido, como dice la Biblia, por el pecado, en este caso, convencido, persuadido, o se rebeló deliberadamente ante Dios, y por eso entró el pecado. Yo pienso así, por eso. Sí, el pecado entró a la humanidad por medio de Adán. ¿Por qué por medio de Adán? Porque él quebrantó el mandato. Él fue desobediente. Entonces, ¿por qué todos? Esta fase a veces nos resulta un poquito así y se batalla mucho en los jóvenes. No sé si tú lo alguna vez, pero yo lo he visto en jóvenes, me lo han preguntado a mí. ¿Por qué nosotros decimos que todos y nada más el que pecó fue Adán? Los jóvenes buscan mucho ese tipo de, como de zafarse, ¿verdad? Dice, ¿por qué si él fue el que desobedeció? ¿Por qué si él fue el que quebrantó el mandato? ¿Por qué todos? Si nada más fue uno. ¿Sí te lo has encontrado? ¿No te han preguntado? Bueno, existe esa problemática en jóvenes. ¿Por qué? Dice, ¿por qué nomás uno y fue de todos? ¿Quieren comentar algo, hermanos? Bueno, al respecto de eso, Adán, al ser nuestro primer padre, es la cabeza de la humanidad, ¿no? Ahí hay un principio de autoridad como ser humano, y el problema, a final de cuentas, es eso, ¿no? Y al mismo tiempo ese mismo principio de autoridad es lo que va a permitir luego lo que hace Cristo, ¿sí? Porque Cristo, así como Adán vino a pecar y dañó toda su descendencia, así en Cristo, con su justicia, vino la justicia para todos los que ya serán descendientes de él a través de la fe. Entonces, sí hay un principio de cabeza, de ser primero, de ser autoridad, y de ahí desenlaza, ya sea muerte o vida. Mira. Así es. Bueno, ahí hay una explicación en cuanto a esto. Y es verdad, un solo hombre nos trajo pecado, pero un solo hombre también nos salvó de ahí. ¿Quién fue, hermano? ¿Sí saben quién fue? Hermana Edith, ¿sí sabe quién fue? Sí, Cristo, exactamente. Entonces, por uno entró el pecado, pero por uno también nos salvó. La gracia de Dios vino a nosotros a salvarnos
Dice que la gracia de uno solo abundó para todos. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para pasar de la muerte a la vida? Dice Juan 5:24. De cierto los digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Los requisitos que nosotros tenemos o qué requisito nosotros manejamos con Juan 5:24, hermanos. ¿Qué quiere decirnos a nosotros ese texto? Dice, de cierto, el que oye mi palabra y cree. Era lo que yo le decía al principio. ¿Cuándo? Cuando yo tengo fe. Cuando yo le acepto en mi corazón, pero dentro, no nomás por fuera, sino que yo vengo por dentro y es cuando realmente se hace un cambio. Muchas veces nos preguntamos, pero la gente va a la iglesia, pero la gente hace esto y no vemos cambios. Bueno, es que a veces ahí no se manejó algo diferente. Hay gente que tiene la transformación, pero rapidísimo, y hay gente que batalla. Yo siempre he dicho, la gente que no la tuvo tan rápido es gente que no lee y gente que no ora. Porque cuando uno lee y ora, la transformación es más rápido. ¿Por qué? Porque usted se está alimentando y se está limpiando. Aparte de tener fe, ¿qué más necesitamos, hermanos? Ahí en Juan 5:24 nos dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dice, el que oye mi palabra, aparte nosotros de tener fe, ¿qué más necesitamos hacer? Dice, oye mi palabra. ¿Hablabas? Exacto, estar atento, tener obediencia, no solamente escucharla, sino hacerla por obra también, porque podemos escuchar pero no hacer. Entonces nosotros tenemos que empezar a escuchar con atención y obediencia. Dice, el que creo que envió a mí, dice, el creyente confía plenamente en el sacrificio y la autoridad de Jesús como el único camino a la reconciliación. ¿Es cierto eso, Jonathan? ¿Es el único camino? Exacto. Dice, ¿cómo ocurre ese proceso, hermanos? Esa salvación que Dios nos ha dado, ¿cómo puede ocurrir? Hay un comentario nada más para ampliar este asunto del creer, que yo se los he compartido también en un sermón semanas atrás. No es un creer superficial, ¿no? Y es lo que mencionaba nuestra hermana en la introducción. Va más allá de solamente hacer una oración que alguien nos guió, o simplemente cuando una persona dice, yo creo en Dios, y hay muchos que creen en Dios, y hay muchos que creen en Dios a su manera. Entonces, cuando hablamos aquí, ¿verdad?, del requisito para pasar de muerte a vida, sí implica una fe, como lo mencionó ahorita nuestra hermana, una fe plena y profunda, y ni siquiera entender esto, ni siquiera solo en Dios o en yo creo que Jesús vivió, no, sino en el sacrificio de Jesús, en lo que Jesús hizo en la cruz, porque ahorita que mencionábamos nosotros de que por el pecado de un hombre entró la muerte, bueno, por el sacrificio, la obediencia y la justicia de un hombre, que es Jesucristo, entró la vida. Entonces, la fe, el requisito de la fe, implica tener una fe en la persona correcta y de la forma correcta. De la forma correcta, es decir, no solamente decir, no, sí, yo sé que Jesús vivió hace 2000 años, pero ¿crees que Él tomó tu lugar en esa cruz? Porque como ya se ha mencionado, la paga del pecado es esa muerte, ¿verdad? Entonces, el comprender el evangelio, el creer en ese sacrificio es lo que nos dará ese paso, ¿verdad? Entonces, muy, muy importante eso, que la gente y nosotros
Nunca confundamos el creer como una fe general, como una fe en Dios. Muchos creen en Dios, muchos oran a Dios. Yo siempre he dicho, quién sabe si sus oraciones llegan porque no están viviendo conforme a la voluntad de Dios. Pero aquí se requiere una fe en el sacrificio, la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Solamente eso. Así es. Eso fue gracia, ¿verdad? Gracia que Dios nos dio. Dice, Cristo murió por nosotros, por todos. Él sacrificó su vida por nosotros y por todos nosotros, hermanos. Y para que nosotros tuviéramos vida eterna, todos fuimos vivificados en Él. Dice, nuestra realidad espiritual es cuando pasamos de muerte a vida. ¿Pero cuándo? Cuando ejercemos la fe, cambiando nuestra posición legal. Ya no tenemos condenación y cambiamos nuestra condición espiritual. Dice, cuando la transformación es inmediata, ¿en qué nos damos cuenta, hermanos? Hermano Raúl. Quiero comentar de lo anterior. Y aclarar, cuando yo comento algo, no es porque quiera que las cosas se hagan a mi manera. No es así. Para los pastores que no me conocen, los demás congregaciones ya me conocen. A Jesucristo supuestamente yo lo recibí 2 veces. Pero realmente fue una. Pero la confesión la hice 2 veces. En la primera, porque me sentí como presionado. Alguien me dijo y casi me torcía la mano así como para atrás y me llevó para adelante, ¿verdad? Y yo dije que sí y lo recibí, hicieron la oración, pero realmente yo no sabía. Ahorita lo que estamos viendo en la clase, entonces realmente uno hace esa confesión y es por fe, pero si no conoces la palabra, ¿cómo? Fue lo que pasó conmigo, yo no conocía la Biblia, es por fe, además de que la fe pues va por grados. Jesucristo siempre, hombre de poca fe, no digo hombre, no tienes fe, hombre de poca fe, y el apóstol Pablo lo decía muchas veces, también lo nombraba. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros lo hacemos con las personas así, que inmediatamente les decimos lo que Jesucristo hizo por nosotros? Realmente a veces es mucha información que no la entiende, pero nosotros con tal de acapararlo y decimos que ya fue sellado, y si no, a lo mejor yo no soy el que no entiendo, por eso les aclaro eso. No es que así debe de ser, no es un patrón a seguir. Ese fue mi caso, fue mi experiencia. Entonces, yo lo hice, yo no me sentía a gusto, porque ya empecé a venir y a estar escuchando y no entendía casi nada, y aunque leía la Biblia y todo, hasta que llevamos un plan de estudio aquí, de la Escuela de Ministerios, fue donde nos dieron el panorama parecido al que el pastor está llevando ahorita. Esa clase, precisamente desde el principio, y ya fue como empecé a entender por qué Adán pecó y Jesucristo vino a resucitar. Fue cuando entendí esa parte, hasta ese momento, y tuve que hacerlo, y ahora sí lo voy a hacer, porque ahora sí entiendo esta parte. No sé si me expliquen. Sí, bueno, yo sí te entiendo. Exacto, y una cosa lleva a la otra, Raúl, porque tú hablas es parte de lo que yo les decía, cuando yo de aquí para afuera nomás digo, sí lo acepto. ¿Por qué? Porque me sentí presionado, me sentí obligado y ya lo hice, pero a Jesucristo no lo puede recibir. Es más, habrá gente que dice, no, hombre, lo he recibido como 10 veces, porque nos hemos encontrado gente, cuando andamos dando los folletos, andamos folleteando, la gente te dice, no, ya lo recibí, pero no. Y hablamos aquí de identidad, es cuando nosotros venimos y somos transformados. Es lo que la hermana Lucero dice, cuando los frutos los tenemos. Y nosotros aquí mismo en la iglesia lo podemos ver. Podemos decir, no, hombre, la hermana sí se consagra. Porque aquí vemos de todo. Vemos quién leemos mucho, vemos quién leemos poco, vemos quién leemos nada. Entonces aquí nosotros mismos, la iglesia para eso está. Y las clases para eso están, para ver qué tanto soy yo, cuánto me identifico
cuánto he entendido, cuánto he progresado y en dónde estoy, en qué nivel. Entonces las clases para eso son, la escuela dominical para eso es. Entonces, ese aporte tuyo pues viene siendo eso, o sea, una persona que acepta a Cristo pero no lee y no entiende, pues ahí se va a quedar. Yo les digo, chaparros se quedan, pero cuando empiezas a crecer, empiezas a dar frutos, empiezas a cambiar tu vida, empiezas a, si decías malas palabras ya no las dices, si hacías malos, tenías malos hábitos, los empiezas a corregir y ahí es donde entonces se ve la transformación. Sí. Esto que dice el hermano Lucero me hizo pensar en de alguna manera, una ilustración, ¿no? De lo que es rendir frutos. Verdaderamente, a veces, bueno, no sé si así lo aprendimos, así lo heredamos de quienes nos enseñaron el Evangelio, ¿verdad? Y como bien decía, a veces compartimos el Evangelio, la persona hace una oración y entonces nosotros mismos le declaramos o le afirmamos, ya eres salvo. Pero luego puede pasar de que no se ven en esa persona esos frutos. Y lo triste, por un lado, es que la persona se confía. Como bien decía usted, cuando nos encontramos con gente que les estamos compartiendo el Evangelio, les damos un folleto y dice, yo ya, o sea, ellos ya están confiados en que, así como pusimos esa ilustración en la pantalla, que ya están de este lado del pasto verde, cuando todavía están del lado de la muerte, pero tuvieron una confianza en lo que no se debía confiar, en quizás solamente hacer una oración. Cuando decíamos ahorita, debemos creer en Jesucristo, en su acto. Ahora, cuando se da ese paso, es bien interesante porque nosotros no lo percibimos, si podemos decirlo, porque es un cambio judicial, ¿verdad? Veía una palabra ahí, judicial. Es un cambio de estado. Es un cambio de estado. Y ahorita que decía de frutos, bueno, dije yo, a lo mejor podemos percibirlo, ilustrarlo de una manera como cuando tenemos una plantita en una maceta y esa plantita ahí está media muerta, ¿sí? No está rindiendo frutos, está marchita, y de repente la trasplantamos a otro terreno donde ahora disfruta de vida, ahora tiene los nutrientes necesarios y ahora comienza a rendir fruto. Y en la Biblia se habla de ese cambio, ¿sí? Del reino de las tinieblas, dice el apóstol, a su luz admirable. El salmista dice, el justo será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero el acto de muerte a vida también es un acto judicial en el cual ahora, siendo pecadores y con destino a la muerte, gracias a la fe en el sacrificio de Cristo, somos declarados justos y podemos disfrutar de una vida en lugar de muerte. Ya no nos espera la muerte. Ya nuestra consecuencia, nuestro destino, como hablamos en clases pasadas, nuestra condenación ya no es la muerte, sino que ahora tenemos vida y vida eterna, que es lo que dice Juan 5:24. Y es cierto, al mismo tiempo, cuando esa transformación inmediata se da, comienza a haber frutos, comienza a haber evidencia. Entonces, ayudar a las personas, inclusive a nosotros mismos, cuando nos damos cuenta de que si no estamos rindiendo frutos, algo está pasando. El testimonio de nuestro hermano Raúl creo que es muy, muy interesante, porque sin ningún otro motivo tenemos que evaluar y decir, ¿será que en mi familia, en la iglesia, no habrá algunas personas que están considerándose salvas, pero que todavía no han pasado esa experiencia semejante? Bien, yo entiendo que el hermano Raúl dice, no que quiere decir que eso le pase a todos, ¿verdad? Pero sin darnos cuenta, a veces es más común de lo que pensamos. Aprendemos, inclusive hacemos, pero no hemos sido salvos, me atrevo a decirlo, porque eso es lo que se observa muchas veces, ¿sí? Así es. Pero una vez, hermanos, que ya le hemos recibido, dice, Dios nos prepara una vida eterna para ser disfrutada y Dios nos dio una vida distinta y en victoria en Cristo Jesús. ¿Para quiénes? Para aquellos que ya le recibieron, aquellos que ya le aceptaron,
aquellos que sí están viviendo una vida como debe de ser. Dice, nuestra vida en comunión con Dios se manifiesta en fruto y en obediencia. Para resistir las tentaciones, vivir en santidad, debemos dar fruto en nuestro matrimonio, en la crianza de los hijos, en nuestro trabajo, en donde nosotros nos movamos, hermanos. Dice Juan, primera de Juan 5, 11 al 12, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. La vida eterna es una calidad de vida. Comienza en el momento de la fe. ¿Tengo vida eterna? Si le he recibido en mi corazón, yo tengo la vida, si le recibí por fe. Esto viene siendo parte de lo que tú comentabas. Pero te voy a dar un testimonio pequeñito así. Y la gente que lo ha experimentado, cuando tú realmente aceptas a Jesús, lo sientes aquí. Es algo que se siente caliente. Porque cuando yo recibí, yo veía a toda la gente. Yo lo recibí en un auditorio. Y yo veía a toda la gente y yo decía, yo quiero, pero lo sentí acá, no lo sentí en mi boca y en mi mente. Yo quiero sentir lo que ellos están sintiendo. Pero había algo caliente en mi cuerpo, en mi corazón, que yo decía, yo quiero sentir. Pero era porque tú querías. Exacto. No, es lo que yo decía, es que fui presionado. Sí, exacto. Y conozco esa parte. Yo conozco esa parte. Ajá. Que somos, o sea, a veces nosotros no podemos decir no. Y nos sentimos, si es mi hermano, si es mi mamá, si es a quien tenga más cerca, y por pena no puedo decirle que no, y entonces yo voy. Pero ahí no se va a demostrar porque no vas a tener frutos. Hasta que realmente tú te convences, es cuando empieza tu vida. De ahí empieza tu vida. Es parte. Dice. ¿Sabes que hay gente que también tiene mucho temor? No lo recibe. Uh-huh. Pero pasan a la gente que dicen que no, y que no, y que no. Y a veces ahora, pero no, o sea, ellos lo quisieron porque hay un temor ahí. Yo creo que está bien en parte. Porque hay quienes, como dices tú, 10 veces lo reciben. Porque es en la ligera. Y después ahora por mí, total, por dentro yo estoy cerrado. Así es. Es que en realidad no ha habido un arrepentimiento genuino cuando no se recibe. Porque inclusive uno dice lo recibí, pero no se arrepentió. Porque hay muchas cosas que nos detienen. El día cuando Él llega a nuestro corazón, en la limpia de nuestra vida, que empezamos a sentir ese malestar en nuestra vida, es cuando tenemos ese arrepentimiento genuino. No un arrepentimiento verdadero. Es el que nos hace el cambio, el que nos transforma. Porque es el Espíritu Santo que se mueve en nosotros. Sí. Bueno, dice Efesios, dice, habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado. También creo que es importante que la persona que va a recibir a Cristo se le predique el Evangelio de forma completa, porque a veces no se le predica el Evangelio de forma completa y no ha llegado a la conclusión de que necesita arrepentimiento, solamente que necesita a Dios, pero a veces no sabe a cuál Dios está orando, porque es el Dios que tiene en su mente y no es el Dios bíblico. Entonces, el Evangelio tiene que ser predicado de forma completa y que la persona lo comprenda lo que va a hacer y comprenda su necesidad, y entonces creo que es más probable que sí exista el nuevo nacimiento. Nada más eso. Adelante. Sí, bueno, el pastor decía, la gente de afuera, a veces que a lo mejor aceptó a Cristo, se descuidó y creen que son salvos, pero no son salvos porque no están viviendo en oración, no se congregan a lo mejor eso. Pero vayámonos a la iglesia, nosotros, que nos congregamos. Hay veces que nosotros también podemos cometer ese mismo error. ¿Por qué? Porque hay veces que dejamos de creer en la palabra, porque el Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Si tú escuchas, lees la palabra, escuchas una predicación, escuchas al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te está diciendo que hagas algo y no lo haces, pues no estás escuchando al Señor Jesucristo que está hablando a tu vida.
¿Y a qué voy con esto? Hay veces que nosotros, dice la Escritura que por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? ¿Y cuáles son los frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y esos son los frutos que nosotros tenemos que manifestar si nos decimos cristianos. No tenemos que decir nosotros, ay hermano, yo soy bien amoroso, yo soy bien amoroso. No, otros son los que tienen que verlo. Y hay veces que nosotros no le damos de la importancia a eso y le damos más la importancia a las obras. Entonces hay veces que nosotros caemos porque nos hemos escuchado. Decimos, no, es que yo ando trabajando acá, yo voy a evangelizar acá, en esta misión. Y sí, ok, ya nos dio el currículum, ¿verdad? De todo lo que hizo. Y uno dice, pero, ¿y sus frutos? ¿Por qué tiene amor para con los de afuera, pero con la familia no? Y dice que nosotros tenemos que ver primero por la familia de la fe. Tenemos que doblarnos primero por nosotros, nuestros hermanos, que no somos hermanos de un año, somos hermanos de muchos años. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ese amor se manifiesta para con los de afuera, pero no para con los de dentro? Si primero tienes que tolerar los de dentro. ¿Sí? Y entonces hay veces que si yo voy y le digo, hermana Laura, pero pues, se habla de que en evangelizando, anda acá, pero pues, ven y me saluda a mí, va a decir, ay hermano, pues usted nunca me ha visto evangelizando y todo eso, ay, me está juzgando. Y me está diciendo que entonces es por obras, no es por fe. Y muchas veces nosotros caemos en eso, en creer o darle más importancia a las obras. Y pues por obras nosotros no vamos a entrar al reino de los cielos. Vamos a entrar solamente por fe, por creer que Dios le pagó. Nosotros no tenemos que pagar nada. Nosotros tenemos solamente que obedecer lo que dice la Escritura. Y desde ese punto de vista, nosotros como cristianos hay veces que pudiéramos descuidar nuestra salvación y creer que porque venimos aquí ya somos algo que realmente Así es. Dice, la vida en Cristo se manifiesta en madurez y perspectiva eterna. En los desafíos financieros, laborales o familiares, estar en Cristo nos permite saber manejar hasta el estrés de la vida, hermanos, la vida cotidiana, y tener paz. ¿Quién soy? El tema que vemos nosotros es identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Según una lección que el pastor dio de los primeros, dice, soy parte de la creación especial de Dios, pero sufrimos la caída. ¿Con quién? Con Adán, por el pecado, por la desobediencia de Adán, lo cual nos produjo muerte espiritual. Dice, pero Jesucristo, que es el segundo Adán, ha traído vida, una vida eterna para ser disfrutada desde el tiempo presente. Aquí podemos decir que hemos pasado de muerte a vida. No debemos dudar de la promesa de la vida eterna. Si hemos oído y hemos creído, ya no tenemos condenación. Si estamos en Cristo, la evidencia se manifiesta en cómo hablo, en cómo vivo y en mis decisiones diarias que yo tomo. Dice, refleja mi forma de vivir la calidad de vida eterna que yo poseo. Y vamos a hacer una dinámica, hermanos. De este lado me dicen, ¿cómo reflejo si no tengo a Cristo? Y de este lado, ¿cómo reflejo si tengo a Cristo? Empezamos por acá. Sí. ¿Cómo reflejo si no tengo a Cristo? Si, vamos a poner que tú no has recibido a Jesucristo. Antes de tu conversión, ¿cómo te reflejabas? ¿Qué hacías que no reflejaba a Cristo? El carácter, a través de tu forma de responder a las ofensas, o sí, al cómo respondes a través de los problemas, cómo te expresas. Yo por lo general me mostraba enojada. Enojada. Ahí está, hermanos. Cuando no tenemos a Cristo y nos enojamos. La hermana Lucero.
que era muy desesperada y ya mediante fui conociendo a Dios, pues yo sé que tengo que tener paciencia, ¿verdad? Y lo que decía ahorita el hermano Pablo, es uno de los frutos. No es que Dios nos lo va a dar, sino como creyentes nosotros lo tenemos que manifestar. Otro por ahí, hermano, para darle acá. Lo que quiero es que se entienda. Pues yo era controlado por libros con buenas intenciones, pero era llevado como las olas del mar, ¿verdad? Sin rumbo. Pues por el carácter también, y como decía la hermana Edith, a veces por personas que pues a veces nos decían algo así y uno de volada salía a contestarles, ¿verdad? Pues ahora sí que con malas palabras porque antes no conocemos a Cristo. Bueno, vivimos sin Cristo, pues lo más práctico es la persona que maldice, pelea, ¿verdad? Contiende con más personas. Sí, así es como dicen mis hermanos, hermanas. Yo reaccionaba con malas palabras, era peleonerilla, y así reacciona uno cuando no tiene a Cristo en su corazón, pero gracias a Dios que Dios nos cambió. Pues cuando uno no tiene a Cristo, hermano, uno cree estar bien en lo que uno hace. Es un desconocimiento de la verdad, ajenos a las bendiciones de Dios. Por la ignorancia, hermanos, que hay en una persona cuando no tiene a Cristo. Cuando no tiene a Cristo, no tiene la luz, entonces vive en tinieblas y no se da cuenta de sus horrores, ¿eh? Pero gracias a Cristo que Él nos da el entendimiento y podemos caminar en fe. Pues yo creo que lo que uno le gusta o lo atrae, tal vez andar en algo externo que no es la iglesia, como fiesta o lo que uno escucha o con lo que uno se relaciona. Ahora los que ya tienen a Cristo. Por acá, ahora Sí. comenzamos por atrás. Hola, joven. No, no, Es que necesitamos un joven. Aquí hay otro joven, pues. A ver, ¿qué nos dice el no, joven? hombre, Ahora ya en Cristo, ahora en Cristo, ¿qué? voy a decir algo que no. ¿Qué cree? La mera verdad Todo nos está falta mucho. convertido. A ver, ahora en Cristo. En Cristo ya venimos a ser nuevas personas, sentimos el dolor de los demás, vemos la necesidad, cuando no es nuestra, la hacemos nuestra, ya en el amor de Cristo. Okay. A ver. Pues en Cristo somos más pacientes, tenemos más paciencia con las personas, ¿verdad? Bueno, es uno de los problemas míos, ¿verdad? No tener mucha paciencia, pero se le está pidiendo mucho a Dios. Bueno, pues ya cuando está uno en Cristo, una de las cosas que uno entiende es que Dios tiene que ser una prueba para uno. Es él. Hermano. Bueno, mi idea es que cuando uno tiene a Cristo, uno lo debe de demostrar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Encontrarse con un hermano, saludarle, darle la bendición, ¿verdad? Y pues tenemos hasta muchos la cultura de no serlo. Somos hermanos dentro de la iglesia nada más y fuera pues no los conocemos, ¿verdad? Y yo digo que el mostrar el amor de Cristo es donde quiera y en cualquier lugar, conociendo la persona que es de Cristo también, ¿verdad? Porque muchas veces nos conocemos, bueno, algunos de vista, quizás por eso no lo hacemos, que no los conocemos bien, pero cuando ya estamos relacionados siempre en la misma iglesia, pues yo pienso que debemos demostrar el amor, es la luz que traemos para iluminar a otro. Dios le bendiga. Eso. Dios les bendiga, hermanos.
Pues yo ahora que ya recibí a Jesucristo, desde el momento que lo recibí, lo primero que cambió fue mi vocabulario. Lo primero que cambió fue amar a los demás, cosa que yo no sabía. Yo no sabía lo que era amor, lo que era gozo, lo que era tranquilidad. Entonces recibí a Jesucristo y me transformó de esa manera de que ahora el dolor ajeno lo siento en mí cuando veo a una persona sufrir. Entonces yo siento tanto por un hermano como por mí mismo. Ese es el amor y el gozo que he recibido de Jesucristo. Y yo me gusta mucho hablar de amor, de paz, de tranquilidad. Donde voy por la calle, qué bonito día, qué hermoso, gloria a Dios, aleluya. Me gusta mucho hablar así. Y cuando no tenía a Cristo, mi vocabulario era soez, pero eso ya pasó y quedó sepultado. Para honra y gloria de mi Padre, los amo a todos. Sí, cuando tienes a Cristo tienes paz, es algo que experimenté de inicio y eso cambia. Cuando uno se convierte y acepta a Cristo, lo primero que viene a transformarse en nuestra vida es el carácter, ¿verdad? Es en nuestro ser. Si vemos los frutos del Espíritu Santo, no atañen a lo que hacemos, sino a lo que somos, ¿verdad? Es gozo, paz, paciencia. Entonces, cuando uno se convierte a Cristo, la transformación inicia en nuestro carácter. Claro que no, a algunas personas, ¿verdad? Se da una transformación instantánea y el carácter les cambia realmente de forma radical. Y en otros, nuestra transformación va subiendo, ¿verdad? Va aumentando en la medida que vamos conociendo más de Cristo, en la medida que vamos metiéndonos más con Él, esa transformación va siendo más palpable, ¿verdad? No que ya no nos enojemos, como decía Edith, nos seguimos enojando, ¿verdad? O nos seguimos en algún momento sintiendo tristes, porque son emociones que hay en nosotros, pero ya esas emociones son reguladas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya mi enojo me lleva a no pecar, me lleva a reaccionar de una manera diferente, ¿no? Entonces, ese fruto va haciéndose palpable en nuestra vida, en lo que somos, ¿verdad? En lo que el Señor va trabajando en nosotros y en la medida que nosotros también permitimos que Él trabaje en nosotros. Ahorita recordaba una frase de un cómico, no de mi tiempo, de muy atrás. No sé si alguien recordará cuando ese cómico mexicano decía, es pura vida. Y al encontrarse con Cristo, para mí fue una experiencia así, es disfrutar gozo, alegría, cuando uno vivía antes con culpa, con pesar, bueno, en lo particular, si sirve un mini testimonio, ¿no? Al ser hijo de pastor, al vivir en la iglesia y decir, pero estoy haciendo lo malo, pero estoy pecando, y ante la iglesia tengo una imagen, pero yo sé que estoy pecando. Eso generó mucha culpa en mí, mucho pesar. Entonces, cuando yo disfruto de la nueva vida en Cristo, fue una nueva vida de gozo, de alegría, de libertad comercial. De eso vamos a hablar en el culto. Y entonces yo lo puedo definir así. Igual me hizo recordar un canto de niños que dice, ahora en Cristo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y todas las cosas son hechas nuevas, porque nueva criatura yo soy. Y el corito de este canto decía, y vuelo como un ave, saltó como un venado, ha habido un cambio en mi corazón, porque ahora en Cristo, nueva criatura yo soy. Entonces, una vida de libertad, una vida, ahí venía, ¿verdad? Lo pusimos también, una vida eterna presente, una vida de gozo, de alegría. El cristiano debe disfrutar de eso. Si estamos con culpa, con tanta oscuridad en nuestro corazón, algo está mal, porque el cristiano en medio de las pruebas, las luchas, las dificultades, puede sentir gozo y alegría y libertad en Cristo. Bueno, así es, hermanos. Concluimos con esta dinámica, hermanos. Ya algunos sabemos, ¿verdad? Si hay algo que nos está faltando, si hay algo que decía,
pues ahora me vuelve a pasar lo que me pasaba al principio cuando no tenía a Cristo, pues es momento de pararse y decir, bueno, voy a hacer como me convertí, como cuando yo recibí. Y estamos hablando de un gozo, de una paz, de una libertad, y libertad pero en Cristo, hermanos. Entonces, concluimos esta clase, hermanos. Espero que haya sido entendible, pero creo que sí, porque a mí me gusta preguntarle al foro, ¿verdad? Porque de esa manera me doy cuenta si la gente estamos entendiendo la clase o no. Vamos a orar en esta mañana y dejo lugar a quien va a continuar. Bendito Dios Padre Todopoderoso, Señor, una vez más delante de su presencia. Gracias le damos, Señor, por cada uno de mis hermanos, Padre, porque hasta aquí usted nos ha guardado, hasta aquí nos ha ayudado, Señor. Hasta aquí, Señor, hemos llegado porque usted lo ha permitido, Señor. Si alguno de mis hermanos, Señor, trae cansancio, trae problema, trae enfermedad, trae dolor, Señor, sea usted quien sane, Señor. Sea usted el que esta mañana, Señor, pueda quitar todo peso que a nosotros nos pueda asediar, Señor. Todo peso que nos asedia, Señor, quítelo, libéranos, Padre. Que sea usted, Señor, mostrando su amor, Señor, su infinito amor y misericordia, Señor. Que así como un día dio su vida por nosotros, Señor, sea usted, Señor, el que nos siga llevando, el que nos siga formando, el que siga transformando nuestras vidas, Padre. Aquellos, Señor, que no hemos concluido, aquellos, Señor, que aún no hemos experimentado, Señor, aquellos, Señor, que aún, Señor, estamos en ese proceso, Padre. Sea usted con cada uno de nosotros, Señor. Sea usted, Señor, mostrando su amor, Señor. Traiga usted, Señor, ese momento, esa fase, Señor, que a nosotros nos falta, Padre. Sea usted, Señor, mostrándonos, Padre, que su palabra, Señor, nos hable, Señor, cuando nosotros leamos, Señor, que sea usted, Señor, hablando a su pueblo, Padre. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Padre. Amén.